Hola, buenas, bienvenidos a este video explicativo y demostrativo de los motores. En este caso vamos a estar viendo los motores de corriente continua brushless, o sea sin escobillas, los motores asincrónicos o también conocidos como de inducción o de jaula de ardilla, y los motores sincrónicos. ¿Okay? Vamos a empezar por el motor de corriente continua brushless, que estos motores, como su nombre lo dice, ya no tienen escobillas, ya que ahora el rotor ya no está conectado a la corriente, ya que funciona simplemente con imanes permanentes. Y lo que lo hace girar es el estator, que sí si está alimentado con corriente, y está encargado de variar el flujo para ir atrayendo y repeliendo constantemente los imanes del rotor. Lo vamos a evaluar un poquito más de cerca. Podemos ver acá que el devanado de este motor es concentrado y el devanado se puede ver claramente por fuera. Eso quiere decir que los imanes están por dentro. Cuando los imanes están por dentro es un motor in-running. En cambio, si todavía por fuera es out-running. Este tipo de motores, como son in-running, tienen mayor velocidad. En cambio, los out-running tienen mayor torque. Podemos ver de que a pesar de que es de corriente continua, también es trifásico. Acá son las tres fases que lo están alimentando: el rojo, amarillo y azul. Pero estas tres fases no funcionan las tres a la vez, funcionan secuencialmente. Funcionan dos, se apaga una, enciende la otra, se apaga una, enciende la otra. Por ejemplo, funciona el rojo, el amarillo y el azul no. Bueno, hay un momento en el que se apaga el rojo y funciona el amarillo y el azul. Luego se apaga el amarillo, funciona el azul y el rojo. Y de esa forma empieza a funcionar secuencialmente. La idea es que, como les dije, se encienda la bobina de tal forma de que constantemente se esté atrayendo y repeliendo los imanes del rotor para producir el giro. Ahora, ¿qué es lo que produce ese cambio de fase y el cambio de la dirección de la corriente? Bueno, es este dispositivo de aquí. Este es un ESC que viene incluido en el taladro. Es un Electronic Speed Controller o controlador de velocidad electrónico. Este está encargado de, como les digo, cambiar las fases y cambiar la dirección de las corrientes. Pero ahora, ¿cómo es que lo hace? Bueno, como les comenté, no siempre están las tres fases funcionando. Las fases se van alternando. Primero funcionan dos y queda una sin funcionar. Esta que queda sin funcionar está encargada de ir detectando el voltaje inducido por los imanes del rotor. O sea, el rotor le va induciendo un voltaje a esa fase sin funcionar, apagada, y esa fase circula y llega al ESC. Y ese valor de voltaje inducido por los imanes, el ESC, gracias a ese valor, es que logra saber cuándo se da el cambio de fase y el cambio de la dirección de la corriente. También, dentro del mismo ESC, tiene un PWM, un regulador de ancho de pulso. ¿Por qué? Porque gracias a eso es que se logra controlar la velocidad. A mayor ancho de pulso, mayor velocidad. A menor ancho de pulso, menor velocidad. ¿Okay? También es importante decir que estos motores están conectados o en delta o en estrella. Si están conectados en estrella, tienen una mayor velocidad. Si están conectados en delta, tienen un mayor torque. Es lo mismo que ocurría dependiendo si era in-running o out-running. Y entonces se preguntarán, ¿por qué si este motor es in-running, o sea, una alta velocidad, por qué se conecta así para un taladro, siendo que un taladro necesita alto torque? Bueno, ahí es donde entra esta piecita que está acá, esta cabeza, que acá dentro tiene engranajes, y lo que hace es transformar parte de esa velocidad en torque de forma siempre proporcional. Ahora, ¿por qué no mejor usar directamente un motor out-running que tiene alto torque? Es porque para poder alcanzar el mismo torque que se alcanza con este motor, con su transformador de velocidad torque, se necesitaría un motor out-running muy grande, lo cual ya sería más caro y aparte sería incómodo usar porque el taladro sería desproporcional. Ok, entonces vamos a medir ahora con el multímetro continuidad para verificar justamente de que están conectadas entre sí las fases. Okay, están midiendo continuidad. Podemos ver acá clarito que están las tres fases, ¿cierto? Se ven clarito las tres fases. Voy a conectar al azul, a la fase azul, ahí sí, y voy a tocar el amarillo. ¿Ve? Conecto el amarillo y conecto el rojo.
De esa forma podemos descubrir que efectivamente están conectadas las bobinas entre sí. Ahora vamos a continuar con un motor de corriente alterna asincrónico. Estos motores de corriente alterna se conforman de un estator, como el que tiene acá, y de un rotor, que este motor lo saqué de un ventilador, y podemos ver que acá está el rotor. ¿Okay? No lo pude sacar completamente del ventilador porque las aspas están unidas en una sola pieza con el rotor y lo tuviera que haber cortado para poder retirarlo. El rotor lo que busca es generar un campo magnético giratorio, que en realidad no es giratorio, pero si es que lo fuera, funcionaría de la misma manera que este estator. Entonces lo que hace es, se circula la corriente de tal forma de que el norte quede apuntando hacia adentro y la bobina anterior se circula la corriente de tal forma de que quede el sur adentro. O sea, acá tengo un norte y un sur. Luego este se cambia, se apaga y empieza a encender esta bobina. Se van alternando. Y esta se enciende y este empieza a generar un norte que apunta hacia adentro y este un sur que apunta hacia adentro. Luego esta genera el norte adentro, sur, norte, sur. Entonces, si se dan cuenta, en mi dedo pulgar es norte, este es sur. Norte, sur, norte, sur. Así mejor, norte, sur, norte, sur. Y así empiezan a girar el campo magnético. También eso se logra gracias a este dispositivo que acá tiene un condensador. El condensador, la función que tiene es adelantar la corriente y gracias a ese desfase es que se logra hacer de que se pueda ir alternando esos norte y sur, ¿ya? Ahora, ¿cómo que funciona eso con el rotor, que se le conoce como jaula de ardilla? En este caso, como lo pude sacar del ventilador, puedo usar que es más pequeñito. Como pueden ver, acá el rotor tiene como unas pequeñas delgas, parecía al conmutador, pero no son delgas y no es un computador. Esto es lo que se conoce como jaula de ardilla. Esto se le ve inducido una corriente debido al campo giratorio del estator, ya que ustedes saben que por ley de Faraday-Lenz un campo magnético en movimiento generaría un voltaje inducido a través de un conductor. Entonces esto es conductor. Y ahora, ¿cómo es que se produce giro? Esto es un conductor y por lo tanto cuando se le induce ese voltaje giratorio a este conductor, se empieza a ver inducido una corriente, ¿cierto? Circulante. Está diseñado de tal forma de que las corrientes sean circulantes, y esas corrientes circulantes generan también su propio campo magnético. Ese campo magnético, lo curioso que tiene es que se va a estar oponiendo, por ley de Faraday-Lenz, al campo magnético del estator. Entonces, como se va a estar oponiendo, va a estar el sur de este rotor conectado con el norte del estator. Por lo tanto, ese sur se va a ver atraído por ese norte que está girando. Por lo tanto, va a girar buscando ese sur encontrarse con el norte. Y eso es lo que produce el giro. Eso sí, nunca llegan a alcanzarse. Siempre hay un desfase entre el sur o el polo opuesto del rotor con el polo del estator. Ese se le conoce como factor de deslizamiento. Y mientras más lento gire el motor, pues más factor de deslizamiento hay, más lejados están esos polos opuestos que se intentan alcanzar, y mientras mayor velocidad, pues menor factor de deslizamiento, o sea, más cerca están esos polos opuestos que se quieren alcanzar. Ahora, ¿cómo que se regula la velocidad? Gracias a, por ejemplo, en este caso en el motor del ventilador, tiene estas típicas perillitas, ¿cierto?, con las que uno regula la velocidad, que sale 1, 2, 3. Entonces, si se dan cuenta, acá atrás, esto tiene como una especie de potenciómetro, que no es un potenciómetro. Esto lo que hace es un tap, cambia la cantidad de vueltas del devanado. Mientras menor cantidad de vueltas, menor impedancia, mayor la corriente, mayor velocidad. Si yo cambio a una velocidad más alta, por ejemplo paso del 1 al 2, bueno, lo que se está haciendo, se está cambiando a un tap con menos vueltas, por lo tanto menor corriente, o sea, menor impedancia, mayor corriente y mayor velocidad, ¿ya? Si yo lo reduzco, por ejemplo del 2 al 1, se cambia se disminuye la cantidad de vueltas, por lo tanto, o sea, se aumenta, la cantidad de vueltas, mayor impedancia, menor corriente, menor velocidad. Ahora, ¿cómo podemos corroborar que se están haciendo esos cambios? Bueno, vamos a medir continuidad, al igual que el motor anterior. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este de acá son las velocidades, el 1, el 2 y el 3, y este de acá es el neutro de este aparato que
que se encarga del tap. Si yo, por ejemplo, ahora está en 0, ahí se puede ver claramente que está en 0. Si yo toco el neutro de este aparato y toco uno de estos, okay, este es el neutro. Si yo toco el neutro y toco uno de estos, no suena. Porque no suena. ¿Qué va a si ahora yo cambio al 1? Ok, está puesto en el 1. Y ahora toco este con este. Ahora sí hay contacto. Y con estos no. Bueno, con este tiene un poco de contacto al principio, pero es más que nada porque están igual conectados con el tap, pero se pierde la continuidad, ¿ves? Luego, que pasa el 2. Ahí está el 2. Y este tiene el contacto. Y este no. Este sí. Y lo mismo si es que pasa al 3. Vamos. Al 3. Y ahora el de acá arriba es el que tiene el contacto. Y estos no. Así es como que estos motores regulan la velocidad con los tap. Ya que otra forma de regular la velocidad es cambiando la frecuencia, o si no cambiando el voltaje, pero en este caso se cambian los tap. Y como último tenemos el motor sincrónico, que en este caso yo lo saqué de este microondas. Este microondas está, les voy a mostrar, está dado vuelta, ok. Este motorcito iba aquí, acá iba, y la función que cumple es simplemente hacer girar el plato, el famoso plato que calienta la comida. La particularidad que tiene este motor, que como su propio nombre lo dice, ahí dice motor sincrónico. Los motores sincrónicos, a diferencia de los motores asincrónicos, la red tiene 50 Hz acá en Chile, y por lo tanto la frecuencia de giro de estos motores va a ser 50 Hz también. Ok, entonces vamos a proceder a desarmarlos. Sacamos esta tapita, vemos que acá tiene engranajes, ¿cierto? Vamos a sacar este engranaje de acá y con ayuda de este destornillador vamos a empezar a desarmar esto. Y acá nos queda esto de aquí, ok. Acá está este plástico, que se lo sacamos también. Y nos queda esto de acá, que este es el imán, ok. Al igual que el motor brushless, lo que gira acá es el imán. Si se dan cuenta, este es el imán, se queda pegado ahí el destornillador. Y este de aquí es la bobina. Si se dan cuenta, voy a ver si se puede ver. Ahí se alcanzan a ver. Si se dan cuenta, los cablecitos son muy delgaditos. Esto es un alambre. Es muy delgado, muy delgado. Esto es la bobina, la que produce el campo magnético. Es tan delgadito el cable que acá hay miles de vueltas. Así de delgadito es el cable. Por lo tanto, si seguimos la regla de la mano derecha, ¿cierto? Si consideramos que la corriente va en dirección como va mis dedos hacia acá, el norte magnético va a ir hacia acá, hacia donde está mi pulgar. Por lo tanto, las líneas de flujo magnético salen de acá y se vuelven por aquí. Por lo tanto, si nosotros lo visualizamos acá en este motor, nos vamos a dar cuenta que si seguimos esa misma lógica, que salgan por acá y entran por aquí atrás, las líneas de flujo magnético cruzan de forma axial el imán, lo cual produciría así cierto empuje, pero sería hacia el frente, no de forma radial para que produzca un giro. Por lo tanto, ¿cómo es que en este motor se produce un giro? Bueno, pues si se dan cuenta, esta carcasa, aparte de ser simplemente la carcasa, también es un material ferromagnético, y se puede ver acá que tiene acá unas pequeñas pestañitas. Estas pestañitas, de lo que se encarga, se da cuenta acá también tiene, acá arribita, ahí se ve, por este lado también tiene, se ve ahí. Como es un material ferromagnético, provoca una desviación de flujo magnético, ¿cierto? Empieza a atraer flujo magnético, haciendo que atraviese de aquí hasta el otro lado, y de esa forma atraviesa de forma radial el imán y no de forma axial, y ahí sí produciría el giro. Si se dan cuenta, esto gira, no sé si se logra ver, esto puede girar, se ve apenas, pero gira, tiene ahí un pequeño giro. Ok, ahora lo vamos a volver a armar. Ok, acá podemos ver más de cerca los engranajes. Si se dan cuenta, cuando yo giro este de aquí, ok, los giros, se dan cuenta que los giro bastante rápido. El de acá gira súper lento, miren, le estoy dando muchas vueltas ahora
aún así acá arriba gira, ahí Satoru, aún así acá arriba gira muy lento, mira, gira lentísimo, a veces que lo giro, gira súper lento. Y que esa función cumple estos engranajes, es reducir la velocidad. Lo bacán de estos motores es que trabajan con un torque muy bajito, pero con una velocidad muy constante. Si que nosotros le aplicáramos, le quisiéramos aumentar más el torque, disminuirían de inmediato la velocidad, pero obviamente con el peso que uno le pone al microondas, que es limitado por el mismo tamaño del microondas, nunca se disminuiría tanto el torque y la velocidad siempre sería constante, lo cual en los microondas es importante, ya que tiene que calentar la comida de forma pareja. Es por eso que importa que la velocidad de giro sea siempre la misma. Ok, vamos a cerrarlo ahora. Ahora vamos a leer la plaquita que tiene acá el motor. Nos damos cuenta que claramente dice motor síncrono, marca Galan Z, modelo SM16T. Y acá dice 30 volts en corriente alterna. Estos motores también son corriente alterna. Tiene 30 volts, por lo tanto necesita un transformador que le baje el voltaje. Funciona con la misma frecuencia de la red, 50-60 Hz. Tiene 5 a 0 revoluciones por minuto, es bastante lento. Y se dan cuenta, dice ahí 3 watts. ¿Ok? Es bajita potencia, así que nosotros usamos la fórmula de voltaje al cuadrado sobre potencia para calcular la resistencia. Tenemos que 30 volts al cuadrado sería 90, dividido en la potencia, que serían 3, 90 dividido en 3 es 300, o sea, esto debería tener 300 ohms, así que lo vamos a medir. Tenemos nuestro multímetro ya asignado en ohm. Voy a ponerme a medir. Ok, y acá podemos ver que se está midiendo 285 ohms, que es aproximadamente los 300 ohms calculados, ¿cierto? Para del devanado de este motorcito. Sí, 285, casi los 300 ohms. Eso sería todo, espero que les haya gustado el video y se haya entendido.